Las cuatro jinetes de WWE, Charlotte Flair, Becky Lynch, Sasha Banks y Bayley, revolucionaron la lucha libre femenina, rompiendo barreras en una industria históricamente dominada por hombres. Estas cuatro superestrellas no solo redefinieron lo que significa ser una luchadora profesional, sino que también elevaron la división femenina a un nivel nunca antes visto, estableciendo un legado que cambió para siempre la percepción de las mujeres en el wrestling. Pero ahora el trono está en peligro. Una nueva generación de talento está lista para tomar el relevo y llegar a la cima. Cora Jade, Roxanne Pérez, Julia y Stephanie Baker, cuatro luchadoras excepcionales que han logrado capturar la atención de todos y que podrían ser consideradas como las nuevas cuatro jinetes de la WWE. La pregunta es inevitable: ¿pueden estas jóvenes promesas igualar o incluso superar el impacto de las cuatro jinetes originales? Este video es solo para expertos, así que prepárate porque vamos a analizar cada detalle: la técnica, el carisma, las habilidades, el micrófono y mucho más. Quédate hasta el final porque este análisis revelará sorpresas que nadie vio venir. La reina contra la aspirante al trono. Este enfrentamiento presenta a dos luchadoras de orígenes y trayectorias distintas, pero con una gran pasión compartida por la excelencia luchística. Charlotte Flair, conocida como la reina y heredera de Ric Flair, ha honrado su legado ganando múltiples campeonatos y siendo una luchadora dominante. Stephanie Baker es la primera chilena que no solo ha roto barreras como la primera sudamericana en competir en el Consejo Mundial de Lucha Libre, sino que también ha demostrado ser una fuerza imparable en promociones internacionales. La técnica versus la versatilidad. Charlotte Flair es reconocida por su impecable técnica y capacidad atlética. Su movimiento característico, la figura 8, es una variante perfeccionada del clásico figura 4 a las piernas, demostrando creatividad para adaptar y mejorar llaves tradicionales. Además, su capacidad para ejecutar suplex es buenísima y su destreza en movimientos aéreos como el moonsault la convierten en una luchadora completa. Por su lado, Stephanie Baker ha forjado su estilo a través de experiencias en diversas promociones internacionales. Fue entrenada por leyendas como Ricky Marvin, Último Guerrero y Gran Apache. Ha incorporado elementos de la lucha libre mexicana y japonesa en su repertorio. Su paso por empresas como el Consejo Mundial de Lucha Libre, donde fue la primera sudamericana en competir, y su participación en promociones japonesas como Stardom y Ice Ribbon la han convertido en una luchadora extremadamente versátil, capaz de adaptarse a cualquier estilo de combate. Carisma, elegancia y poder versus pasión e inspiración. La presencia de Charlotte Flair es innegable. Cada vez que entra al ring, su porte y su confianza atrapan la atención del público. Su habilidad para manejar el micrófono y su actitud dominante refuerzan su estatus como la monarca de la WWE. Stephanie Baker tiene la capacidad para inspirar a nuevas generaciones de luchadoras. Su autenticidad y dedicación la convierten en un paradigma para luchadoras y fanáticos que reconocemos su valentía, habilidades y perseverancia, dando al traste con este gran éxito internacional. El veredicto: legado consolidado versus fuego transformador. Charlotte Flair es una figura icónica en la lucha libre, con un legado que combina técnica impecable, carisma desbordante y el peso de su dinastía. Sin embargo, Stephanie Baker no es simplemente una promesa en ascenso, es una luchadora que ha roto barreras culturales y geográficas, llevando el nombre de Chile a escenarios internacionales con una habilidad y tenacidad que rivalizan con las mejores del mundo. Mientras Charlotte tiene la ventaja de la experiencia, una presencia consolidada, Stephanie compensa con una frescura innovadora y una capacidad de adaptación que podría sorprender incluso a los oponentes más curtidos. Este enfrentamiento no es solo una comparación entre generaciones, es la colisión de un legado establecido contra una fuerza imparable que podría cambiar el panorama de la lucha libre femenina para siempre. La rebelde contra la jefa. Este es un choque generacional lleno de matices. Por un lado, Sasha Banks, excelente luchadora y tan segura de sí misma que a veces puede llegar a ser petulante. Por el otro lado, Cora Jade, una joven promesa que irradia rebeldía y conecta de manera única con una nueva generación de fanáticos. Técnica versus atrevimiento. Sasha Banks es sin duda una maestra en el arte de la lucha libre. Su capacidad técnica es impecable, con movimientos icónicos como el backstatement y una fluidez deliciosa. Es capaz de contar historias complejas a través de sus movimientos, llevando al público por un viaje emocional en cada enfrentamiento. Cora Jade está en plena evolución. Posee un estilo agresivo y audaz, transmite una energía preciosa que recuerda los primeros días de Sasha Banks en NXT. Su estilo en el ring no busca ser meticulosamente perfecto o calculado, sino que transmite pasión y energía de manera más instintiva.
Sus movimientos y gestos podrían no ser tan pulidos como los de Sasha, pero tiene una fuerza emocional que puede captar la atención del público de manera inmediata. Además, su juventud y disposición para arriesgarse la hacen destacar en combates de alto impacto, dejando claro que tiene hambre de grandeza. Carisma, la jefa y la rebelde. En términos de carisma, Sasha Banks es una fuerza de la naturaleza. Desde el momento en que su música suena, domina el escenario con su actitud de boss y una presencia que exige atención. Su confianza no solo reside en sus palabras, sino en cada mirada o gesto. Cora Jade aporta algo que no puede ignorarse: autenticidad. Su estética un tanto rockera y su actitud rebelde hace clic con una generación más joven que busca figuras con las cuales pueda identificarse. Aún debe trabajar en consolidar su presencia. Su carisma juvenil y desenfado le da un ángulo único que Sasha nunca se atrevió a explorar del todo. El veredicto: una rivalidad de dos épocas. Por ahora, Sasha Banks sigue siendo la reina indiscutible en este duelo. Su maestría técnica, carisma desbordante y habilidad en el micrófono la colocan en un nivel difícil de igualar. Sin embargo, Cora Jade tiene algo que no se puede enseñar: conexión emocional con su generación. Cora es un diamante que se está puliendo y no sería descabellado pensar en una transición generacional que haga justicia al legado de Sasha y que Cora sea capaz de enaltecer el suyo. El modelo a seguir contra la prodigio. Bayley es una luchadora bastante versátil frente a Roxanne Perez, una joven prodigio que ha capturado el corazón de los fans con su talento innato y su ética de trabajo. Experiencia versus promesa. Bayley es una maestra de la psicología in-ring. Cada golpe y cada llave transmite una narrativa eficaz, ya sea como una face inspiradora o como una heel maquiavélica. Su finisher, el Ross Plant, es un ejemplo de su creatividad y fuerte impacto. Roxanne Perez, aunque es más joven, ha podido demostrar impresionante talento. Su agilidad y velocidad son sus mayores armas y movimientos como el Pop Rocks muestra una creatividad que la colocan por encima de muchas de sus contemporáneas. Roxanne todavía está en pleno desarrollo, pero su potencial es incalculable. El veredicto: experiencia probada versus potencial ilimitado. Bayley es una luchadora que ha dominado todas las facetas posibles del wrestling. Su experiencia, versatilidad y capacidad para adaptarse a cualquier tipo de rival la convierten en una competidora completa y peligrosa. Ha demostrado que no solo puede brillar en el ring, sino también como una estratega que controla cada paso de sus combates, desde el ritmo hasta la narrativa emocional. Roxanne Perez, en cambio, representa una nueva generación de talento que combina la técnica, la agilidad y la sorprendente madurez para su edad. Aunque no tiene el recorrido de Bayley, su capacidad para aprender y evolucionar rápidamente la convierten en una amenaza que no puede ser subestimada. Su habilidad para manejarse bajo presión y su deseo de demostrar que pertenece a la élite de la WWE la colocan como una contendiente seria, capaz de igualar la intensidad de luchadoras más experimentadas. The Man contra la reina del Stardom. Becky Lynch es la ruda irlandesa que redefinió la lucha libre femenina frente a Giulia, la luchadora italiana-japonesa que dominó Stardom con su elegancia y agresividad. Este es un duelo que trasciende fronteras, con dos luchadoras que no solo buscan la victoria, sino establecer quién es la verdadera líder alfa de la manada. Brutalidad versus precisión. Becky es conocida por su estilo de lucha agresivo y su capacidad para soportar cualquier tipo de castigo. Movimientos como el Disarm Her han sido fundamentales para su éxito, pero lo que realmente destaca es su habilidad para adaptarse a cualquier oponente y contar historias impactantes dentro del ring. Giulia, por su parte, aporta una mezcla única de técnica japonesa y tenacidad europea. Su movimiento insignia, el Glorious Driver 2, es un ejemplo perfecto de su estilo, brutal y elegante a la vez. Mientras Becky se apoya en la resistencia y la intensidad, Giulia utiliza la precisión y la estrategia para desmantelar a sus oponentes. Carisma, fuego versus hielo. Becky Lynch ha construido su marca como The Man, con una actitud desafiante que conecta tanto con fanáticos casuales como con seguidores acérrimos. Su habilidad para prender fuego al micrófono es una de sus mayores armas. Giulia, en contraste, proyecta una presencia glacial. Es el tipo de luchadora que convierte la calma en tensión pura, capaz de paralizar a sus oponentes y al público con una confianza que parece inquebrantable. Giulia no solo entra al ring, lo transforma en su escenario, donde cada movimiento está cargado de la intención y control absoluto. El veredicto: dominio consolidado versus el magnetismo internacional.
Becky Lynch es una de las figuras más icónicas de la WWE, conocida por su habilidad para combinar técnica, narrativa y carisma, atributos que la han colocado en la cima de la industria. Su capacidad para adaptarse a cualquier estilo de combate y para liderar con autoridad dentro y fuera del ring la convierten en una fuerza indiscutible. Por otro lado, Giulia ha construido una reputación impresionante en Japón y más allá, gracias a un estilo de lucha que combina agresividad, creatividad y elegancia. Su capacidad para cautivar al público con su presencia magnética y su habilidad para contar historias a través de su lucha no tienen nada que envidiar a las mejores del mundo. Giulia no solo es una estrella internacional, es una luchadora que redefine las expectativas en cada combate. Mientras Becky Lynch aporta una experiencia abrumadora y un historial probado, Giulia aporta un enfoque fresco y un estilo que trasciende culturas y audiencias. Las 4 jinetes de la WWE redefinieron la lucha libre femenina, pero el futuro está aquí, lleno de talento, belleza, audacia y versatilidad. Stephanie Baker, Roxanne Perez, Giulia y Cora Jade no solo buscan ser dignas del legado, sino que buscan superarlo. Este no es un choque de generaciones, es la continuación de una revolución donde el trono ya no es suficiente. ¿Podrá Stephanie Baker convertirse en una figura tan icónica como Charlotte Flair? ¿Roxanne Perez será la prodigio que lleve la psicología in-ring a un nivel superior al de Bayley? ¿Logrará Giulia imponer su estilo como un nuevo estándar por encima del de Becky Lynch? ¿O será capaz Cora Jade de convertirse en la voz de una generación y desafiar el carisma incomparable de Sasha Banks? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo contenido. ¡Dale, vamos allá!